Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Amén. Dios les bendiga, iglesia. Cierre sus ojitos ahí donde está, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí, Dios mío, delante de ti, en tu presencia, Señor, disfrutando de tu presencia, Señor. Inunda este lugar, ayúdanos, guíanos, Señor, trae libertad, Padre. Yo declaro esa libertad en el nombre de Jesús sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Envuélvenos en tu Espíritu Santo, Señor. Envía tus ángeles alrededor de este lugar. Dios mío, que no nos vayamos de aquí como entramos, Señor, sino que nos vayamos de aquí, Señor, con una palabra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que nos renueve la vida, Señor, que nos reinicie, Señor, que nos haga aumentar la fe en ti, Señor, en esa esperanza, Señor, de saber que tú estás ahí, que estás alrededor, que vas delante y que estás detrás de nosotros también cuidando nuestra retaguardia. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres fiel. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Pongo en tus manos, Dios, este tiempo de predicación, Dios mío, que sean tus palabras, Dios mío, llegando al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar leyendo, no sé si me pueden poner ahí una melodía de fondo. Gracias. Vamos a leer el Salmo 40, un salmo bien profundo, quiero leerlo completo porque tenemos mucho que aprender de David. Vamos a leer desde el 1, dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Toma asiento. Qué hermoso este salmo. Estamos en la serie El fruto del Espíritu. Ya hemos visto el amor, hemos visto el gozo, hemos visto la paz. Son las parte de la manifestación del fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver la paciencia.
Yo creo que es la única oración que no hacemos con sinceridad. ¿Quién le ha dicho al Señor, Señor, dame paciencia de verdad, de corazón? Porque por lo general lo decimos hasta con los labios cerrados. Señor, dame paciencia con esta persona. Dame paciencia en esta situación. Dame paciencia en esta espera. Sin embargo, la paciencia es parte del fruto del Espíritu, es espiritual. La paciencia no decidimos nosotros tener paciencia, necesitamos estar llenos del Espíritu para poder tener paciencia ante cualquier situación, adversidad, ante cualquier persona. Y aquí David, el salmista, decía, pacientemente esperé al Señor. Y así le he titulado a esta predicación, Espera con paciencia. No es fácil la espera. No es fácil. Y cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de tiempo. A nosotros, como seres humanos, nos afecta el tiempo. Pero Dios es atemporal. Sabemos que a Él el tiempo no le afecta. Sin embargo, nosotros, cuando tenemos que esperar una respuesta de parte de Dios, tendemos a desesperarnos. Nos entra la inquietud, la impaciencia. Y ahí es donde vienen esos fracasos por querer adelantar el tiempo de Dios o por querer retrasarlo o por hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a aprender que la paciencia, además de ser parte del fruto del Espíritu Santo, es una virtud, es un rasgo de una personalidad prudente. ¿Cuántos son prudentes aquí? Cuando Marta y María mandaron a buscar a Jesús, ellas estaban desesperadas porque tenían una situación complicada. Su hermano se estaba muriendo. Estaba enfermo y había una situación allí que no había otra solución, no veían escapatoria, no veían salida. Cuando estamos en medio de una situación desesperada, le decimos, Señor, dame paciencia, pero realmente la paciencia implica una espera. Pero cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia, le estamos diciendo, Señor, quiero tu intervención ya. Y cuando a Jesús le llegó esa noticia de que María y Marta lo estaban requiriendo para ir a resolver un problema, ¿qué Jesús le dijo? Que espere. No un día, no 2 días, 4 días. Y en muchas de las ocasiones en las que tenemos situaciones, problemas, adversidades, el Señor nos está diciendo, espera. Porque todavía no es el tiempo de que yo haga una intervención divina. La paciencia no quiere decir que tengamos que esperar 1000 años a que suceda algo. Eso es pasividad. La paciencia es esperar la respuesta de Dios en su oportuno momento. O sea, que el socorro de Dios sea oportuno. O sea, que esperemos realmente lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por eso es necesario que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad del Padre respecto a X situación, a X persona, a X lugar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios respecto a eso? Porque ahí es donde vamos a poder soportar el tiempo de espera. Porque tenemos una palabra que en algún momento va a tener cumplimiento. Porque no es en nuestras fuerzas, es en la espera de Dios, en su tiempo. Así que dile a alguien, no es con tus fuerzas. Este salmo, vamos a ver algunos versículos, pero este salmo, David termina diciendo, Dios mío, no te tardes. Porque cuando estamos en medio de la situación, nosotros entendemos que hay una tardanza de parte de Dios. Porque paciencia significa literalmente soportar, esperar en sufrimiento la respuesta. ¿Usted cree que es casualidad que a los enfermos que están en un hospital se les llame paciente?
Es porque están sufriendo, están padeciendo, están teniendo un sufrimiento en su cuerpo y están esperando una respuesta de parte del médico. Y el médico le dice, tienes que quedarte 3 días ahí para poderte dar el tratamiento necesario. ¿Cuántos somos pacientes? Porque el Señor es el médico por excelencia, el médico de médicos. Y hay algunos que estamos en la sala de espera del hospital. Hay otros que están en la UCI. Hay otros que están en cuidados intensivos, pero están esperando. Están esperando esa intervención divina. Así que ¿cuántas veces hemos llorado de desesperación en medio de la situación? Porque no es fácil. No es fácil. Y sentimos que como dice el Salmo, sentimos que estamos metidos en ese lodo cenagoso. ¿Usted sabe lo que es un lodo cenagoso? Es un lodo profundo en el que tú no puedes salir. O sea, mientras más te mueves intentando salir, más te hundes. O sea, mientras más buscamos escapatoria o respuesta fuera de la voluntad de Dios, sin tener paciencia, esperar su respuesta, más nos hundimos en el problema. Y por eso David le decía que el Señor le sacó. Él decía, el Señor me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. De un lodo cenagoso no se sale solo. Es necesario que alguien te tire de la mano para que te pueda sacar. Es imposible, es como la arena movediza, que te hunde. Mientras más busca intentar salir, más te hundes. Necesitamos necesariamente esperar la ayuda oportuna del Señor. Pero para eso es necesario desarrollar paciencia. Como dije antes, paciencia significa soportar el sufrimiento con resistencia, sin darse por vencido y con gozo. Como que ya el Señor nos está pidiendo demasiado. Pero es que la paciencia es sobrenatural. O sea, nadie tiene paciencia por personalidad, porque tiene una personalidad tranquila, tiene paciencia. Eso es falso. Hay personas tranquilas que pierden la paciencia. Y hay personas que son a lo mejor muy sanguinarias y tienen paciencia ante situaciones que lo mismo puede reaccionar. La paciencia tiene que venir de arriba. Todo don perfecto viene de lo alto. No podemos tener paciencia por nuestras propias fuerzas. Así que dile a alguien, ten paciencia, que llegará la ayuda oportuna. En el verso 2 dice, 40:12, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Cuando estamos desesperados, que estamos ya perdiendo la paciencia, ya no queremos aguantar más, no queremos esperar más, sentimos la ansiedad en el corazón, ¿a que sí? Sentimos como ese peso aquí, esa angustia en el corazón, en el pecho, que no podemos seguir. Pero es porque nos estamos resistiendo a tener paciencia. No estamos resistiendo el problema. Estamos resistiendo a la paciencia. Y por eso David aquí decía, es que mi corazón me falla. En medio de esa angustia, en medio de esa desesperación. Por eso necesitamos todos los días decir, Señor, necesito la llenura de tu espíritu. Necesito que tú me llenes para yo poder soportar el sufrimiento y no despeinarme. Y mantener la cordura y mantener la sobriedad. Vamos a leer en Colosenses 3. Versículos 12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen que vestirse como escogidos de Dios. Tienen que ser santos, amados, entrañables, de entrañable misericordia, benignidad, humilde, tener paciencia. Nos dejó el listón bastante alto. Porque, claro, el tener paciencia implica que tú le tengas paciencia a alguien. O que tú tengas paciencia en tal situación, pero siempre va a implicar a alguien. Y aquí él está diciendo, sopórtense unos a otros. Y ahí es donde por lo general perdemos la paciencia, porque no queremos aguantar a la otra persona. Pero aquí dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Necesitamos dar testimonio de que somos realmente escogidos de Dios. ¿Cuántos pierden la paciencia en casa con los hijos? Solo una persona levantó la mano. Comportarse como escogidos de Dios, que implica todas estas características que Pablo menciona. Comportarse como escogidos del Señor implica tener madurez. Y una persona que es madura, por lo general, tiene paciencia. ¿Usted ha visto alguna vez a algún niño siendo paciente? Los niños son impacientes, porque no tienen la capacidad, no tienen la madurez de entender la situación y de saber esperar la respuesta o de saber esperar el tiempo. Una característica de la madurez de los escogidos de Dios es que tienen paciencia. Así que a partir de ahora nos vamos a revestir de paciencia como escogidos de Dios. Amén. La inmadurez incapacita a la persona para poder soportar en el camino, para poder soportar la situación, para poder aguantar la prueba, para poder aguantar el desafío que tiene por delante. Sin embargo, el Señor nos manda a que podamos esperar en Él, porque la respuesta de Él nos va a traer gozo, nos va a traer regocijo, nos va a traer victoria. Su respuesta siempre va a ser mejor a la respuesta que nosotros busquemos por nuestra propia fuerza. Y el Señor nunca llega tarde, el Señor es perfecto, lo tiene todo calculado, lo tiene todo previsto. Tiene una agenda ya completada con cada uno de nosotros. No hay nada que se le escape. Aquella prueba, aquella situación que cada uno de nosotros estemos pasando, tiene su tiempo oportuno de cumplimiento. El apóstol Pablo decía, no recuerdo ahora el versículo, que la paciencia tenga su obra completa, que tenga su fruto completo, que no se quede a mitad, que no se aborte la paciencia en el proceso. Porque hay veces que aguantamos hasta cierto punto, pero luego ya tiramos la toalla en el camino. Dice en Romanos 8, 25 al 26, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque la oración, por lo general, cuando estamos en medio del problema, la oración que hacemos es, Señor, sácame de esto. Termina con esta situación. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo es el que intercede correctamente.
Porque hay veces que tenemos que terminar ese proceso. Porque lo necesitamos en nuestra vida. Después que hemos pasado ciertos procesos en nuestra vida, ya no somos igual. Ya tenemos otro nivel de madurez, ya vemos la vida de otra manera, ya vemos la circunstancia y la situación de otra manera, ya podemos ayudar a otros a que sí. Aguardar, la palabra aguardar es esperar a alguien, a que alguien llegue o que algo suceda. Entonces, como dije antes, cuando nosotros aguardamos con paciencia, estamos teniendo la certeza de que realmente la respuesta de Dios va a llegar. Que si Dios te dijo, esta situación va a durar 5 meses, va a durar 5 meses. No le digas a los 3 meses, Señor, sácame de esto, porque ya el Señor te dijo que va a durar 5 meses. O sea, llévelo a su situación. O sea, ¿qué el Señor te dijo? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios está hablando. ¿Cuál es su voluntad? Así que para hablar de paciencia necesariamente tenemos que hablar de tiempo, como dije anteriormente, y el maestro de la paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1 que Dios es el verbo, que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se encarnó en Jesús. El Señor decidió venir a la tierra y Él mismo se puso un tiempo de cumplimiento, ni más ni menos. Él se destinó 33 años y medio para Él cumplir su propósito. A los 12 años Jesús ya conocía la Torá, ya conocía la palabra, ya sabía todo, ya era maestro a los 12 años. Pero Él tenía que esperar a los 33 años y medio a que todo se cumpliera. No podía ser antes, no podía ser después, porque tenían que pasar ciertos acontecimientos en el camino. Él tenía que pasar por ciertos lugares, Él tenía que visitar ciertas personas. Y muchas veces nosotros estamos en una situación, en un proceso en que llevamos 1 año, llevamos 2 años. Jesús esperó 33 años y medio. Y así le puedo dar muchos ejemplos en la Biblia. Moisés a los 80 años fue que el Señor lo usó como libertador del pueblo. O sea, 40 años lo preparó, luego otros 40 años, otra preparación. Y muchas veces nosotros no queremos esperar en absoluto, porque nos corre prisa. Porque no queremos soportar el sufrimiento que implica la espera para obtener la respuesta de Dios. Así que a partir de hoy, cuando usted ore, que pida paciencia, pídalo con conciencia de lo que está pidiendo. Porque paciencia es saber esperar y estar dispuesto a padecer el sufrimiento de esperar que llegue la respuesta divina. El ser paciente te hace ver el resultado final. Cuando nosotros estamos esperando con paciencia, tu fe, esa fe te hace ver el resultado final. O sea, te hace ver lo que Dios te dijo que va a cumplir. Puedes visualizar, tienes la capacidad de visualizar en esa paciencia el resultado final de ese proceso. Pero cuando estamos esperando sin paciencia, fuera de la voluntad de Dios, fuera del Espíritu Santo, nosotros simplemente estamos esperando en un espejismo o en falsas esperanzas. Pero cuando realmente estamos revestidos de paciencia, entonces estamos aguantando con gozo. Amén. La paciencia es un fruto del Espíritu. Dígaselo a alguien, la paciencia es un fruto.
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan, hablando de paciencia, en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que saben esperar en Dios, las fuerzas se les renuevan, por eso no tiran la toalla en el camino. Porque cada día tienes nuevas fuerzas. Cada día levanta las alas como águilas. Te elevas por encima de la situación, del problema, del proceso. Corres y no te cansas, no te fatigas. Cuando esperamos realmente con paciencia, cuando estamos llenos del fruto del Espíritu. Así que recordemos una vez más que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. ¿Cuántos han pedido la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cuántos han hecho la oración sincera de Señor, dame paciencia? Es lo mismo. Cuando usted dice, lléname de tu Espíritu, le está diciendo al Señor, lléname de la paciencia. Ayúdame a soportar con resistencia este proceso. Con gozo, mirando el resultado final, sabiendo que esto es pasajero y que va a venir la victoria. Así que eso es lo que usted tiene que profetizar todos los días. Que va a tener la victoria de lo que Dios dice, no de lo que nosotros decimos. Porque a veces lo que nosotros decimos no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, si Dios dijo que va a hacer algo, entonces profetícelo todos los días. Estoy pasando este proceso, pero Dios dijo que aquello que yo veo allá es lo que va a ser. Así que por eso soporto este camino, porque aquello que está allá es lo que voy a disfrutar y voy a tener la victoria. Voy a terminar con el verso 2 para no extenderme más. Salmo 40, verso 2 dice, me hizo sacar, voy a leerlo otra vez, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién es la peña? Cristo, la roca, es la peña. Puso mis pies sobre la roca. David le estaba diciendo, Él me sacó del pozo de la desesperación, me revistió de paciencia y afirmó mis pies sobre la roca. Cuando nosotros estamos afirmados sobre la roca, sobre Cristo, no hay nada que te mueva. O sea, pueden venir vientos, pueden venir tempestades que vas a soportar sin caerte. Porque estás parado firme sobre la roca. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cuántos son capaces de cantar y alabar en medio de ese proceso? Eso es tener paciencia. Dice, puso alabanza. Puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. La confianza la tenemos puesta en Cristo. Él es nuestra roca. Él es quien nos reviste de paciencia y quien nos hace soportar hasta llegar al resultado final, porque ciertamente llegará. Si el Señor lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Póngase sobre sus pies. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor por su palabra, Señor. Gracias, Dios. Revístenos de tu paciencia, Dios. Queremos hacer esta oración sincera, Dios, porque queremos hacer tu voluntad. Y queremos, Señor, tener la capacidad, la madurez de soportar en el proceso, sabiendo, Dios, que el resultado final, Dios, es dulce como la miel. Gracias, Dios, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú nos amas, Señor, nos muestra tu misericordia cada día. Señor, llénanos de tu vigor y de tu fuerza, Dios. Haznos, Señor, esperar en ti, así como David decía, Señor, esperar pacientemente, Dios, que tú traigas la respuesta oportuna, la respuesta, Señor, que estamos esperando. Dios, porque tú no avergüenzas tus hijos, Señor. En ti tenemos esperanza, en ti tenemos confianza, Dios. Solo en ti, Dios, sabemos, Señor, que no vamos a quedar
con ninguna vergüenza, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios todopoderoso, eres omnipotente. Dios, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Dele la gloria al Señor. Señor, te damos gloria, te damos alabanza y te damos toda exaltación, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos y guíanos en tu camino, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti, Jesús, cada día de nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor.